tendría que romper en algún momento. Bueno, bienvenidos a todos y todas. El día de hoy vamos a tener la segunda lecture del curso de JT Gravity. Y un aplauso a la mesa. Bueno, como resumen de la clase pasada, la idea era como explicar que la idea de que básicamente ADS-CFT es el estudio de la garganta de objetos negros, sean deep brain, black brain o agujeros negros, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en el caso de ND3, D3 brains, esta cuestión interpola en el espacio Minkowski de 2 dimensiones, y en la garganta de cerca de la brana, uno tiene el factor de AS5 y cross AS5, y eso es lo que uno afirma que es dual a n equal 4 sub i en Mills en 4 dimensiones. Y así son como los pares duales normales que uno trabaja. El punto es que la dinámica en AS5 es no trivial. Como que uno puede escribir la teoría de Einstein con la constante cosmológica y todo anda bien. Pero si uno toma como analogía, o sea, si uno toma un caso más sencillo, que sería el caso de Reines-Nostrom en 4 dimensiones, en espacio sintéticamente plano y extremal, también interpolan un factor de ADS2, cross S2, y asintóticamente es plano en 4D, ¿cierto? Pero el punto es que este factor de ADS2 aquí, si uno escribe la teoría de Einstein con la constante cosmológica, es un variante de Euler. Entonces, como un invariante topológico en asignatura euclidiana no tiene dinámica. Y ahí quedaron atrapados desde 1997, desde el paper, que cuando Juan sacó todo esto, de ahí que no se sabía qué es lo que había que hacer. Entonces, así lo que voy a hacer ahora es como bien esquemático, porque es lo que hice en matemática, pero en el dibujo como que va a quedar un poco fake. Pero la idea es que JT Gravity es en realidad esta cosa que está acá. Es como que uno toma la solución aquí, como toma una teoría efectiva aquí, que representa el punto fijo de la CFT, y después hace una teoría de perturbación conforme alrededor de esto y obtiene JT Gravity. Eso es realmente JT Gravity, que es lo que escribí la vez pasada en ecuaciones, como más explícitamente. Esa es la idea más importante. Y lo otro, como enfatizar que a pesar de que aquí el modelo se vuelva 2-dimensional, en realidad uno siempre puede meter este modelo 2-dimensional en espacio-tiempo de más dimensiones que tengan carga, básicamente. A veces pueden haber problemas, pero así como heurísticamente siempre se puede. Si tenéis rotación o carga de cualquier tipo, incluso de este tipo, así como con Brown y todo, siempre podéis tratar de meter JT Gravity en algún sector de la teoría. No siempre va a ser consistente, pero en principio se puede. Entonces, en ese sentido, una teoría súper universal, que entra en todos los casos que hay en agujeros negros, básicamente, con carga. Entonces, así como esquemáticamente lo que hicimos fue agarrar 4D Einstein-Maxwell, que es la teoría que hemos visto un montón de veces desde pregrado, pero agarramos lo que se llama el sector esférico. Y eso le hicimos una dimensión reduccional, y encontramos este modelo que era un modelo de 2 dimensiones que tiene un dilatón, además del Einstein-Maxwell. Y la gracia es que el dilatón, de la perspectiva de alta dimensión, es la coordenada radial. Mientras que desde la perspectiva de las 2 dimensiones es un campo escalar, que puede depender de las coordenadas que uno tenga acá. ¿Okay? No me acuerdo por qué desde la perspectiva de alta dimensión tiene alguna coordenada radial. Era porque en la métrica exacta, que aquí cuando uno agarra la teoría de Einstein-Maxwell, en principio tiene más cosas que el sector esférico, puede tener cosas que como onda gravitacional, un montón de cosas, y este es un sector bien específico. Y lo que hicimos ahí fue poner una métrica como ANSAT que tuviese desde un principio la simetría esférica. Creo que iba con un cuadrado. ¿Cómo lo puedo escribir? GIB, BX. Y acá pusimos el dilatón como el rayo de la esfera, básicamente. Entonces, eso es, por eso significa el rayo, básicamente. Y eso en general más o menos cierto en todas las cosas que uno haga Kaluza-Klein. Como que el dilatón viene de alguna dirección extra. Y aquí en particular explícitamente el rayo de la esfera. ¿Okay? De esa ahí viene la idea de que sea la coordenada radial. Entonces es como la parte más importante, que nos vamos a enfocar harto en lo que pasa ahí abajo como en 2D, pero no hay que olvidar que esta cuestión vino de ser la coordenada radial.
y que además la coordenada radial en ADS-CFT, en algún sentido, es la escala de energía del grupo de renormalización. RG flow. ¿Okay? Entonces el dilatón de alguna manera codifica un poco la energía del sistema. O sea, la escala de energía del grupo de renormalización, quiero decir, exactamente. Entonces, si uno, por ejemplo, está por acá arriba con el dilatón, está en una teoría en el UV, pero si empieza a hacer la aproximación y te queda aquí abajito, la teoría efectiva sería en el IR. Y el dilatón es como, está en el punto fijo de la teoría conforme, que en este caso sería la teoría cuántica conforme, y lo que estamos haciendo en JT es tomar este punto y hacer un poquito de teoría de perturbación alrededor de ese punto fijo. De ahí viene la interpretación de que sea una teoría de perturbación conforme en el punto fijo. Y en particular en esta teoría, no voy a escribir la ecuación de nuevo, pero habían dos clases de soluciones. Que una que el dilatón era constante, y el otro que el dilatón era realmente una función. Entonces nosotros checamos que en el caso constante, realmente como que nos quedábamos aquí, y representa este punto de la geometría. Y luego lo que hicimos fue decir, vamos a tomar el dilatón y vamos a hacer teoría de perturbación alrededor de este punto fijo que representa la cosa extremal, más un dilatón pequeño. Y este dilatón pequeño es el que aparece en JT Gravity. La otra solución, que se llama Ranit dilatón, no la vimos. Quizás la próxima semana la vemos, porque es más complicada. Y se llama Ranit dilatón porque los capping en RV-flow. Entonces, como de este modelo de 2D, como que uno puede empezar a construir más o menos bien explícitamente la cuestión con el grupo de renormalizaciones, en algunos casos sencillos. Y eso igual es como genial de que en estos modelos sencillos que se puede hacer. Y que no solo queden palabras como muchas veces parecen ser en holografía. Entonces, luego tomamos esta expansión y la pusimos en nuestra teoría explícita, ¿cierto? Y cuando hicimos eso, nos quedó una acción en 2 dimensiones que se separó en 2 piezas. Una pieza que era lo normal de la escalar de Ricci con la constante cosmológica, que en 2D como hicieron en variantes tipológicos, por eso el chi de la característica de Euler, y la otra pieza realmente tenía la dinámica de JT Gravity. Ahora voy a escribir esta acción explícitamente. Pero esta de acá era la de siempre, ¿sí? Es como 2D menos Y, R. Después será, creo que más 2. Esta era K. ¿Ok? Entonces esto en 2 dimensiones, en asignatura euclidiana, la característica de Euler, básicamente. Y por eso no tiene dinámica, que es lo que uno ve en cuerdas, básicamente, ¿cierto? Y la cosa que nosotros vamos a enfocar hoy día en esta parte de acá, ver toda la dinámica que hay acá. El punto es que esto representa como una perturbación sobre esto. Por eso se llama como que, de la perspectiva de teoría cuántica de campo, sería Conformal Perturbation Theory. Pero si estuviésemos en alta dimensión, esto sí tendría dinámica, que es lo que realmente nos enfocamos en ABS-CFT en alta dimensión, ¿cierto? Si le ponía aquí un D, un 2 en un 5, calculé la acción en shell, así termodinámica, agujero negro, boundary stress tensor, lo que quieras. Pero en 2 dimensiones la cuestión te falla porque la característica doble y un número, nada más. Y ahí viene la idea de que por qué fue tan difícil por tantos años encontrar cómo funcionaba el diccionario en ADS2, que es el caso más sencillo, pero te topáis con ese trabajo. Entonces, la clave fue simplemente ir en el siguiente orden de perturbación, que es JT. Y así fue que JT, que era súper viejo, no puedo, era de la época de Bunster, de una manera más adecuada de decirlo, o de Teitelbaum, y en ese momento nadie pensó que iba a ser tan útil. Pero ahora voy a escribir la acción de JT explícitamente. Entonces hoy día nos vamos a enfocar en la acción de JT, que es que, si se fijan, es muy parecida a la parte de la característica de Euler, pero esta es una constante que de hecho es proporcional a la entropía extremal del agujero negro, mientras que esta cosa es una función del espacio-tiempo en 2 dimensiones. Y como vamos a evaluar la acción anchura en algún momento, también voy a escribir los términos que la vez pasada ignoré, que era para poder hacer
Para poder evaluar la acción en shell necesitáis tener los contratérminos y todas esas cosas. Calma. Y este es el contratérmino que te aparece en una dimensión, o sea, dos dimensiones. Entonces esta es la curvatura extrínseca y este es el típico contratérmino. ¿Qué parece? Entonces esta es la acción que hoy día vamos a estudiar y en ese sentido nos vamos a olvidar de cómo llegamos acá. Como que esta es la historia más general, pero si uno se enfoca en esto es una teoría de dos dimensiones en sí misma. Y aquí de pronto hay como divergencia de cosas porque, por ejemplo, lo que mencionáis tú de la solución de la paradoja de la información y los wormholes y todo eso, como que hasta donde yo entiendo los cálculos como precisos se van a hacer en dos dimensiones, pero luego ya como aparecen los wormholes de altas dimensiones, los del ensemble, que yo entiendo no se sabe todavía cómo funciona. Entonces esa historia como que es un poco paralela a la historia de acá por ahora, porque como digo no se entiende el origen de eso desde altas dimensiones. Entonces yo particularmente me enfoco en las cosas que sí se entienden desde altas dimensiones y no hay wormholes ni nada de eso. ¿Okay? Entonces, Creo que dijiste que hacían una aproximación del ensamble. sí, sí, te refieres a ese ensamble. Sí, cuando estoy acá, porque esta cuestión tiene la cuestión de Maxwell, y para poder integrar para afuera esto y eliminar, como que la cuestión de Maxwell se puede resolver explícitamente, para poder intercambiar el campo de F con la carga, tuve que hacer una transformación de Legendre. Y te quedaba en el lenguaje de mecánica clásica el Raoultiano o algo así, pero es algo como canónico de mecánica clásica. Por ese sentido uno reduce la teoría como a dilatón Einstein y luego hago la perturbación. Ahí ya está hecho. Sí. Como que acá ya esto es bien genérico. Como digo, esta parte, este trozo de aquí es bien universal, te va a aparecer en cualquier agujero negro, o sea, espacio de fase que tenga un agujero negro con carga. A veces puede ser inconsistente porque pueden haber otros campos que hagan esto inconsistente, pero en general te va a aparecer. Entonces es como lo más universal que puede haber. Y eso es genial igual porque si eres capaz de hacer cosas con esto, es cierto para todos los casos, para toda gravedad básicamente. Entonces, obviamente con sus sutilezas y todo siempre hay que tener cuidado con esas cosas, pero es lo más universal de lo universal que se te puede ocurrir. Entonces lo primero que hay que ver acá es que si uno hace la variación con respecto al dilatón, te queda inmediatamente esta ecuación de acá. Y eso significa que todas las soluciones son localmente ADS2. En este sentido se parece mucho a lo que uno hace en ADS3 con BTZ y todas esas cosas, porque en ADS3 también hay propagación de ondas gravitacionales, entonces todas las soluciones son localmente ADS3, y cómo uno distingue las distintas soluciones por propiedades globales, no por propiedades locales. Y aquí va a pasar lo mismo, todas las soluciones van a ser localmente ADS2, así que sé inmediatamente cuál es la métrica de esto, puedo escribir la que yo quiera. Pero luego las propiedades globales son las que me tengo que preocupar, y eso me van a decir si tengo un agujero negro u otras cosas. ¿Okay? Entonces, voy a ocupar el lado de acá para que haya espacio. Entonces ahora hay que fijarse qué pasa con la otra ecuación de movimiento. Cuando uno varía eso con respecto a la métrica, te va a dar la ecuación del dilatón. Y eso es re importante para darse cuenta de lo que pasa acá. Es como que al ser un coupling entre el dilatón y el escalar de Ricci, como que las variaciones están intercambiadas. La variación del dilatón me da la ecuación de Einstein y la variación de la métrica me da la ecuación del dilatón. Y eso es importante porque cuando hablemos de la acción on shell, incluso la interpretación del diccionario holográfico va a quedar mezclada. En ese sentido, va a ser... ¿Recién mencionabas algo de ondas gravitacionales en ADS3? No, que no hay. Ya. Sí, que no hay propagación de gravitones. Sí, en ese sentido se parece porque esto es lo mismo. Aquí no hay... sí, como curiosidad, si uno agarra el espacio de ADS3 y agarra el sector esférico, hace la dimensión reduccional y encuentra exactamente JT gravity. Entonces, como que hay un aspecto de ADS3 que literalmente JT gravity, pero como un sector de ADS3, no realmente todo ADS3. Que ADS3 es más complicado, tiene otras cosas. Pero eso es otra historia. Entonces, así quizá el último comentario. En esto se parece a ADS3,
pero diría que no es cierto que en un comienzo había confusión en la literatura que quería meter aquí una copia de Virasoro. Pero esta acción vamos a ver que rompe explícitamente la simetría conforme, porque como digo, es teoría de perturbación sobre un punto fijo, no es el punto fijo en sí mismo, así que realmente no puede tener Virasoro. Aunque se parece demasiado a ADS3, en ese aspecto es distinto a ADS3. Entonces la ecuación del dilatón es la que está acá. Si te queda el punto fijo, tienes Virasoro, y lo que uno está haciendo es romper explícitamente la simetría conforme. Entonces, Virasoro se va a reducir a creo que, ¿qué se reduce? Se me olvidó. Creo que solo te queda como la energía, nada más. Sí, básicamente eso. Pero el punto es que no es Virasoro. Pareciera que es Virasoro. Y voy a escribir métrica y uno hace el análisis de static symmetry hasta cierto punto todo el rato a ver si no, voy a tener Virasoro y vaya a tener el álgebra de Witt, eso sí. Pero cuando quieras evaluar las cargas, te van a dar que son cero, la mayoría de ellas. Y te das cuenta que pasaste el álgebra de Witt, ser candidato a ser Virasoro, pero la cuestión te falló a nivel de evaluar cargas. Entonces, sí, básicamente, si uno lo ve de la perspectiva de alta dimensión, es como súper claro. Está diciendo, bueno, tengo el punto fijo y estoy haciendo una teoría de perturbación sobre eso. Y al agregar un término más, sí, eso es lo que uno normalmente hace en ADS-CFT, pero justamente por poner un término que te rompe, porque lo que va a aparecer va a ser el Schwarzer, ¿cierto? Y el Schwarzer lo que hace es codificarte cómo está rompiendo la simetría. Es decir, es un término que por sí mismo es invariante conforme en algún sentido, pero lo que tú estás haciendo es ponerlo al nivel de la acción. Entonces estás deformando el punto fijo yéndote para afuera, así, y va a romper la simetría, básicamente. Entonces es como, no es un rompimiento espontáneo, es literalmente un rompimiento explícito de la simetría conforme. Pero el operador que está utilizando venía del punto fijo. Es como la gente hace materia condensada y CFT, que no cacho muy bien cómo lo hacen, pero dicen que hacen eso. Ahí Nico les puede contar más en detalle esas cosas. Entonces esta es la ecuación del dilatón. La cosa es que esta ecuación tiene bastantes jugos, como que uno la mira y se ve fea, pero le hacía un par de operaciones y te empieza a tirar información por todos lados. Entonces la primera es tomar la traza y te va a quedar esto que está aquí. Igual 0. Entonces en ese sentido la ecuación de un campo escalar, pero que tiene masa igual 2L al cuadrado, ¿cierto? Entonces si uno asume que puede ocupar los estándares de ADS-CFT, aquí el D igual a 1, está aquí al menos 1, ml al cuadrado, te va a salir que la dimensión conforme del dilatón es 2. ¿Okay? Y si uno tiene operadores que tienen dimensión conforme mayor a D, en este caso 2 es mayor a 1, es un operador irrelevante. ¿Okay? Normalmente los operadores irrelevantes son irrelevantes, o sea, uno los ignora. Pues si uno tiene una teoría donde no hay ningún otro operador que considerar, uno pone el operador irrelevante más relevante, chicos. Y el dilatón en este caso es el operador irrelevante más relevante. Y es una cuestión de materia condensada. ¿Para qué me voy a meter en esas cosas? Pero en algunos contextos puede ser importante, en algunos detalles. Entonces la otra cosa es que si ahora yo reemplazo esta ecuación acá, me va a aparecer una ecuación que es la que está acá. Y esta ecuación como que empieza a mostrar lo curioso de JT Gravity. ¿Okay? Simplemente tomé la traza acá, llegué a esta ecuación, y ahora reemplazo esto aquí y se reduce lo de acá. Y lo curioso es que si defino esta cantidad, y si defino eso y lo reemplazo acá, esa ecuación se transforma en la ecuación de Kiel. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, el dilatón es candidato a ser un operador irrelevante. Tenemos que probar esto al calcular la acción en Shell. Pero es candidato a ser un operador irrelevante, pero a la vez se puede entender como el prepotencial que te da los Killing vectors de ADS2.
¿Ok? Entonces, si tú eres capaz de darme cualquier parametrización de ADS2, puedes calcular los vectores de Killing y deducir cuál es el dilatón. O resolver esta ecuación explícitamente y saber cuál es el dilatón. Y ¿Ok? profesor, con respecto al cuadro que había hablado antes, tú play el escalar en AS2 y tú encontrar los modos en el corte asintótico. Ujú. El ser relevante es como a veces puede suplir en la información de la escala. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Y el nivel de la acción continuo a veces como aportar nada. Es que ahí está el tema si así la constitución alternativa, ¿no? Pero en realidad sí se puede manejar operador irrelevante sí. Normalmente, de hecho, creo que uno en AS-CFT debería atajar con operador irrelevante, porque si son relevantes, significa que si son relevantes y tú dejas prendidas las fuentes del operador relevante, te va a deformar la geometría y deberías calcular la back reaction. Pero en este caso no pasa eso. Y yo tuve que hacer con el operador relevante y que da información en el foro. Sí. Pero la cuantización alternativa también uno puede lidiar con el operador irrelevante. Pero cuando uno hace cuantización alternativa, es porque generalmente como que tú tienes lugares sobre cuál es tu. Cuando tienes más de un operador relevante, como que tú haces la elección de cuál es tu operador relevante. Sí, o sea, lo que quiero decir es que se puede manejar bien, incluso en altas dimensiones se puede. Como que no pasa nada, pero quizás hay que tener cuidado si estoy jugando la cuantización alternativa, ¿no? Esas cosas, pero de poder se puede manejar. Oye, pero dice m cuadrado igual a 2 está fuera de la ventana 10, ¿no? No. Para que puedas poder cambiar de lo que es una cuantificación estándar, ¿verdad? Tiene que estar dentro. Sí, creo que está adentro, parece. Y está en la cuota en 1. Sí. Sería fuera, por ejemplo. Sí, pero acá como en una dimensión está dentro. La cuota como de. Sí, porque el D le puse igual 1 porque estamos. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo es. D dividido en 2, un medio más menos un medio, un cuarto. Y después Lo que me acuerdo es que es 0, más a 0, entonces estoy seguro que está dentro. Y puedes cambiar. Pero sí. también igual a 2. No, es que justamente viendo el BF bound y cuando aparece el operador marginal, uno puede ver cuál es relevante y irrelevante. Así que está bien este operador. La ecuación esa, déjame ver, es como D dividido en 2 más menos 1 del cuadrado más menos. Sí, no me acuerdo. Pero la cosa es que está bien. Está dentro de. Si fuese fuera del BF bound, sería un operador que viola casi todo. Pero es un operador irrelevante. Bueno, el comentario de esto significa que uno puede agarrar el dilatón y descomponerlo con respecto a la base. Bueno, si estos son tres vectores de Killing en SO2, como, ¿cierto? O sea, el grupo conforme sería este, en D igual 1, ¿cierto? Y hay dos tiempos porque el embedding formalism. Entonces, aquí, este es el grupo de isometría de ADS puro, ADS2 puro, ¿cierto? Entonces, en ese caso, habían tres vectores de Killing y uno puede agarrar tu dilatón y descomponerlo en tres términos. Y cada constante va a estar asociada a los generadores del grupo de conforme. Y otra cosa que va a ser importante después, va a ser importante, ¿no? Ya, dejémoslo para otro momento porque para alcanzar a avanzar con el tiempo. Ok, entonces esta es la parte como formal, digamos. Primero, todas las soluciones deben ser localmente ABS2. Y segundo, el dilatón es un operador irrelevante y además el prepotencial para los vectores de Killing. Esto es cierto solo cuando uno tiene topología trivial. Pero si uno se va como a topologías más altas, ya no hay vectores de Killing. Pero es otra historia. Entonces, si elegía B, era ABS2, exacto. Sí, tú puedes elegir cualquier parametrización de ADS2 y tiene que satisfacer esa ecuación. Y va a ser ADS2 exacto. Pero si toman el llave mía, ABS2, igual
¿Cumpliría? Es que aquí ya estamos en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces ya nos olvidamos de dónde la sacamos. Entonces, por eso uno ocupa la palabra localmente ADS2. Globalmente va a ser distintas cosas. Que no sé si eres familiar con ADS3, como con el BTZ. El BTZ también es localmente ADS3, pero lo que cambia es una cosa global, así como que tiene el horizonte de eventos. Pero en cualquier punto del espacio-tiempo sigue siendo ADS3. Entonces, ahora lo que hay que, esto ya es súper formal, hay que ponerle en alguna parametrización explícita y empezar a calcular cosas para ver qué pasa. Y como digo, uno puede elegir lo que quiera porque todo funciona en la medida que sea localmente ADS2. Solo para aclarar, ahí en esta acción el dilatón está multiplicando y no hay ningún término hoy escondido que tenga derivadas en dilatón. Derivadas de phi. Como estamos en 2 dimensiones, si hace una transformación de Weyl podrías ponerlas, pero si hace la transformación de Weyl podrías sacarlas. Y lo normal es sacarlas. Entonces solo te queda ese coupling entre ellos. Pero eso es solo cierto en 2 dimensiones, que a través de la transformación de Weyl tú puedes meter ese término cinético o sacarlo. Mientras que en altas dimensiones siempre hay un término cinético. Y en ese sentido es como lo normal de Kaluza-Klein, pero en 2 dimensiones pasa esa propiedad curiosa de poder meter o sacar con la transformación de Weyl. Entonces esta es la acción más fácil de trabajar. Dice la variación de fiable, está haciendo con esa acción que no tiene derivadas. Sí, o sea, con la acción literalmente que está ahí. Pero... Entonces, para que te aparezcan las derivadas en ecuación de micro, como... porque el escalar de Ricci tienes que ponerlo en términos de la métrica y tiene montones de derivadas y cosas así. De ahí aparecen esas derivadas. Pero claro, las derivadas como que van a hacer como integración por partes para que pasen al... Sí, tiene que ser. Y de hecho tomar la variación es un cacho, porque tienes que literalmente tomar la variación. Es como tomar la variación de Einstein, explícitamente, es un análisis. Y cuando hagáis las integraciones por partes y uno vota términos extras, en realidad no podéis porque acá te queda la ecuación del dilatón. Y ahí se empieza a armar la ecuación. Y es un cacho de eso. Es una de las cosas que uno hace una vez en la vida, no, porque si no es muy largo. Entonces yo voy a elegir las coordenadas de Eddington-Filkenstein, porque para este caso van a ser más fáciles. Normalmente en ADS uno trabaja con las coordenadas, o el gauge, quiero decir, de Feffer-McGrath gauge, que tiene buenas propiedades como darte inmediatamente el boundary stress tensor, pero para JT este es el gauge más fácil. Entonces si uno pone, tengo una ficción arbitraria aquí, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es poner esto en la ecuación de que tiene que ser localmente plano, igual 0, y le metí a matemática y resolví la ecuación, y te va a dar esto de acá. Y esta es la métrica explícitamente. El asunto es que te queda una función arbitraria ahí. Y uno tiene que tratar de entender qué va a ser esa función arbitraria. Como con la intuición que uno tiene en altas dimensiones, como que va a ser el one point function o el boundary stress tensor, algo así. Pero hay que tener más cuidado porque esta acción no es como las normales, tiene mezcladas estas dos. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Entonces ya resolvimos nuestro background. Después lo que hay que hacer es, usando este background, resolver la ecuación del dilatón. Entonces en ese caso, habían 3 ecuaciones para el dilatón después de hacer todos esos cambios que hubo. Entonces voy a tomar esta, la más sencilla. Para esta parametrización la más fácil de resolver. Entonces lo que hace uno aquí, lo pone en matemática y veis la ecuación más simple. Y la ecuación más simple que te va a dar es la componente RR. Y aquí viene la gracia de por qué esta parametrización es súper buena. Esta, como ocupar Eddington-Filkenstein, es porque hay una ecuación que se vuelve trivial. Entonces esto ni siquiera tengo que hacerlo con matemáticas, lo puedo hacer en mi mente. Y te va a dar esto que está acá. De alguna función. ¿Ok? Luego, como esto es súper fácil de resolver, mete esto y resuelve otras componentes. Entonces, por ejemplo, la componente UR, te va a parecer que esta constante 2 está fijada por esta. Y en realidad la ecuación del dilatón va a ser lo que está acá. Te va a dar menos L al cuadrado, la derivada de U de mu.
el U es el tiempo asociado a las coordenadas de Eddington-Finkelstein. Y luego, esa viene de resolver esta, y luego resuelve la última componente, que es la otra temporal, y lo que va a hacer es que te va a dar una ecuación un poco extraña al comienzo. Y quizás esta es una de las ecuaciones más importantes que hay en todo esto. Entonces, repasando, si uno resuelve la componente de RR, te das cuenta que el dilatón es lineal en R. La otra componente te va a decir que la constante esta está relacionada a esta, de esa manera. Y la tercera ecuación te va a dar esta ecuación de acá. Entonces, la idea es entender qué es esta ecuación. Porque, como digo, como tenemos un Capri medio raro en la acción, uno no puede llegar inmediatamente a decir que este, no sé, el boundary stress tensor, hay que tener cuidado. Y además, ¿qué significa esto, cierto? Si estuviésemos usando nuestra analogía de altas dimensiones, uno diría que esta es la fuente del dilatón. ¿Cierto? Así uno lee el campo escalar, y este sería el BEF, o el One Point Function, pero como que está determinado inmediatamente por la fuente. Es un poco extraño eso, porque normalmente es una función arbitraria, ¿cierto? Y dependiendo de lo que uno haga, puede determinar cuál es esa función. Pero acá como que quedó fijo inmediatamente. Entonces esto hay que ir con cuidado para estudiar el diccionario holográfico. Entonces lo importante acá es que la métrica tiene una función arbitraria, que es candidato a ser como algún one point function asociado al boundary stress tensor o algo así. Y esta tiene una fuente y se quedan mezcladas en esta ecuación, porque esta mezcla la fuente del dilatón y esta función esa. Esa es como la ecuación más importante de la que está acá. Las primas eran Derivados con respecto a U, sí. ¿Y fue la coordenada ahí? La coordenada radial es R y el U es el tiempo. ¿Dónde sigue? O para poder hacer la interpretación directamente. Aquí sigue siendo la R y la. Sí, es la coordenada radial de dos dimensiones, sí. No de la perspectiva de alta dimensión. Y el U es el tiempo usual. Como el Eddington-Finkelstein tiene como un poco de coordenada nula, en realidad es una coordenada nula, pero cuando uno le empuja el boundary se volverá el tiempo usual de tal área. Pero como digo, la gracia es que hace que resolver esta ecuación sea súper fácil. Yo creo que deberían tratar de hacerlo en el Feffer-McGrath-Gauge y en Kalk-Kleiner. Como que normalmente el Feffer-McGrath-Gauge es re útil porque te simplifica la vida en altas dimensiones, pero por alguna razón, como que esta ecuación la hace súper difícil de resolver. Entonces, como que matemática se confunde, y uno se confunde y queda todo. Es súper engorroso. Pero acá queda súper fácil. Entonces, el punto es que lo que necesitamos comprender es qué es esta ecuación, básicamente. Si uno tiene la experiencia con ADS3 y uno ha trabajado con la métrica de bañados, uno podría decir, oh, esta cosa es como el War Identity, algo así. Y algo así es, pero hay que tener más cuidado en cómo uno la maneja. Entonces, lo primero es que uno puede encontrar como una constante integración de esta inmediatamente. Entonces, voy a definir esta cantidad que está acá. Que se llama el quadratic Casimir. Si tengo tiempo le explicaré por qué hace eso. Entonces, como una constante integración, si uno toma una derivada, te devuelve, bueno, en realidad te devuelve esta ecuación. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que es una constante integración. Entonces, eso se parece a parecer como un hamiltoniano, ¿no? Una función de energía. Que eso hacemos cuando el hamiltoniano es conservado, le tomamos una derivada y nos va a tirar normalmente la ecuación de movimiento, al menos en sistemas unidimensionales. Cuando uno está trabajando en... luego se llama quadratic Casimir, porque en realidad uno puede probar que el quadratic Casimir del grupo conforme debe ser 2,1. Si tengo tiempo lo hago explícitamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para entender mejor esta ecuación, vamos a ver los casos más sencillos de que podamos estudiar acá, como ADS2 puro y las coordenadas y un agujero negro. Ya vamos a pasar a cachar más o menos qué cosa es esta función S, qué es esta B y todo eso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Si te entendí bien, esa métrica que pusiste ahí,
Esto va a ser ADS2, sea cual sea la función ICU. Sí, eso es muy importante. Localmente siempre ADS2, pero lo que va a pasar es que dependiendo de lo que uno elija de S, globalmente va a cambiar de propiedades. Entonces ahora vamos a ver el caso de ADS2 puro y un agujero negro. Y va a depender de lo que haga uno con S, básicamente. Pero localmente siempre ADS2, globalmente va a cambiar. Esa es la idea. Y en ese sentido es muy parecido a ADS3, la métrica bañada del BTC y todas esas cosas. Pero es distinto porque aquí no hay un birazor así. Eso es distinto. Ahora, la función S tampoco no puede ser cualquiera, porque está sujeta a ese concepto. Sí, justamente está sujeta. Entonces, básicamente esta ecuación te está diciendo que dame una función B para ser la fuente del dilatón y el S va a quedar determinado en términos de esa función B, o viceversa. Dame cuál es la función S y el dilatón va a tener que quedar determinado. Y la otra cosa es que, si recuerden que la expansión que hicimos fue como el dilatón grande, que era la coordenada radial de la partida de altas dimensiones. Este punto que marca el radio extremal de un agujero negro extremal, y luego la expansión en el dilatón, ¿cierto? Que este es el dilatón que estamos trabajando nosotros, que es una pequeña fluctuación sobre la parte extremal. Entonces, si tú tomas aquí que ves 0, por ejemplo, si tu ecuación se va, toda la dinámica desaparece. Entonces está diciendo que este trocito es súper importante porque no puede ser 0, porque matas toda la dinámica de un golpe. ¿Okay? Entonces siempre está esta restricción de que el B puede ser una constante, pero nunca 0, porque si no matas todo. Básicamente mata la acción, porque eso te irá a 0 y todo. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿puedes explicar de nuevo por qué definiste esa constante? Integré una vez. Sí, es como cuando estaba trabajando en las leyes de Newton, tenía la ecuación de movimiento, integráis una vez y te daba la energía. Y literalmente es la energía del sistema. Entonces es como el Hamiltoniano, en algún sentido. Pero el punto es que aquí, como esta cosa estaba gobernada por, si bien estamos rompiendo explícitamente la simetría, estaba gobernado por simetría, además de ser el Hamiltoniano, va a ser el cuadrático Casimir del grupo de conforme. Vamos a tratar de alcanzar de verlo. Y entonces ahora veamos un caso bien sencillo para empezar a entender qué está pasando con esta dinámica. Voy a grabar acá, digamos, para no tener que escribir todas esas ecuaciones todo el rato. Entonces el dilatón es esta ecuación. Luego tenemos la ecuación que vendría siendo una suerte de ecuación de movimiento. Igual 0. Y bueno, también dejemos anotado el cuadrático Casimir, por si... yo creo que no. Dejémoslo implícito, de que esto es igual a la derivada del cuadrático Casimir. ¿Sí? Entonces, como digo, ahora vamos a estudiar un caso sencillo para entender qué es lo que está diciéndonos todo esto. Sobre todo para entender qué es esta función, porque tienen la letra S, pues, obviamente por Schwarz, entonces hay que sacar el Schwarzian de alguna manera de ahí. Entonces lo primero, obviamente, partir con ADS puro. ADS puro es el vacío de la teoría. Y uno simplemente toma esto igual a 0. Y si son familiares con ADS en altas dimensiones, escrito en las coordenadas Edelston-Finkelstein, van a cachar que este ADS puro. Pero si no, créeme nomás. Entonces, si uno toma S igual 0, tiene que tomar su ecuación diferencial allá y ver qué es lo que sale. Si ustedes hacen eso, te va a quedar que B', tiene que ser 0. Y te va a aparecer, y eso lo puedes resolver más o menos sencillo. Y te va a dar esto que está acá. Te va a dar 3 constantes de integración. Y luego, y uno se dice, ¿por qué aparecen 3 constantes de integración? Entonces lo que uno hace es recordar que el dilatón se podría expandir en términos de los parámetros asociados a los generadores del grupo de isometría de ADS2. ¿Cierto? Chuta. Entonces, este es el B, lo que tengo que hacer es ponerlo aquí
tomar la derivada y empezar a reordenar en términos de los parámetros S1, S2 y S3. Si hacen eso, Como que es como el potencial. sí, exactamente. Entonces el primero te va a dar que ¿cómo lo puedo escribir? A lo mejor escribamos esto. Phi1 era R, Phi2 si lo hace el álgebra, te va a quedar RL menos esto, y Phi3 esto de acá. Entonces, ahora si ocupo la definición que di antes y tomo una derivada, les recuerdo ahora cuál era esa definición. Era el vector de Killing, un Levi-Civita en 2 dimensiones. Así, ¿cierto? Entonces, si toman la derivada que hay ahí, y tienen cuidado con el tensor de Levi-Civita del símbolo, van a encontrar los 3 vectores de Killing asociados a ADS3, perdón, ADS2, el grupo conforme. Y si tienen los vectores de Killing, pueden checar el álgebra de Lie y le va a quedar el álgebra del grupo conforme. Entonces esa es la gracia. Voy a saltar esa parte porque eso nos interesa el agujero negro, ¿cierto? No, pero el punto es que ahí te empiezas a dar cuenta que se cumplen las cosas. Entonces, ¿cómo sería un agujero negro? Lo primero es decir que esta ecuación te da 3 constantes de integración porque es de tercer orden, y están asociados C1, C2, C3 al grupo conforme, ¿cierto? Y ¿cuál C3? Ah, sí. Cualquier orden que quieras. Ahí checarla. Pero igual sigue siendo un poco raro que esta fuente quede mezclada de esta manera. No sé si les parece un poco. No es como canónico. Esto no pasa en las dimensiones, ¿no? Porque tenemos una solución y una métrica, quiere decir, ADS puro, y 3 soluciones para esta ecuación. Entonces la pregunta es si uno debería pensar que las 3 son distintas soluciones o hay un grupo gauge metido aquí. Y hay redundancia en la cuestión. Y la respuesta es que lo que pasa es que realmente hay redundancia en la descripción. Entonces estas 3 son equivalentes. Tú puedes tomar la que tú quieras, o una combinación de ellas y va a estar bien. Entonces ahora veamos un agujero negro. Este es ADS2. Entonces en un agujero negro necesito que haya un horizonte de eventos y solo por cachetiva voy a poner un epsilon aquí, que es de energía o de masa. Es decir, que tomé que S, que en principio es una función arbitraria, una solución de ello debería ser una constante. ¿Por qué? Porque ahora tengo un horizonte de eventos aquí. Cuando el R es proporcional al epsilon con un factor de L, tengo un horizonte de eventos. Entonces debería representar un agujero negro. No sé si me creen eso, ¿cierto? Entonces, primero, si esto es cierto, ahora tengo que checar mi ecuación de allá. ¿Qué es lo que está pasando con esa ecuación? Entonces la ecuación se reduce a 3 derivadas menos 2 epsilon, que sería la energía del sistema, igual 0. Excepto cuando el factor dividido en R. Bueno, Ah, sí, perdón, ¿no? pero que no te quedes como dividido en R, como que hay un. Esto, o sea, sería, creo que RH igual como la raíz de 2 epsilon en el cuadrado. Así. Pero en eso es como viene el verso. Esto tiene que ser 0. Sí, tiene que volverse degenerada en el. Por eso puso una constante y un menos ahí, porque si pongo más me va a quedar una cuestión imaginaria. Eso es. Entonces la cuestión es que tiene que ser consistente con mi ecuación de allá. Y si checo esa consistencia, me va a dar que el B va a ser C1 más C2, la exponencial de 2 epsilon U, C3, y la exponencial de 2 epsilon U. ¿Ok? Entonces de nuevo pasa que tengo 3 soluciones asociadas a las fuentes del dilatón. ¿Hay una diferencia entre el epsilon y el cero? Es el mismo. Mejor borrarme esto de acá para no escribir más. Pero se refiere a que el epsilon es una constante, quiere decir, en vez de ser una función arbitraria del tiempo.
Entonces, si yo quiero hacer termodinámica, tengo que hacer las cosas que uno aprendió, como decir, la derivada de esto dio un 4pi más de la temperatura. Entonces la temperatura, si hacen eso, va a ser esto que está acá. Luego, bueno, otra manera de escribir esa ecuación de la energía es esto que está acá. Es partido en 2L al cuadrado. Entonces tengo la temperatura y la energía. Y la energía se puede reexpresar como esto que está acá, al cuadrado. ¿Vale? Si ustedes agarraran el agujero negro de Reynolds-Nostrom, lo ponen a la extremalidad, la temperatura es 0. Y si estudian la primera desviación, a primer orden, le va a dar esta cuestión de acá. A ver, tienen que identificarse algunos parámetros y todo, pero básicamente eso. Digamos que la respuesta lineal de la energía para un agujero negro que estaba en extremalidad y ahora es near extremal, te va a dar esa energía. Y aquí hay una parte que no hay tiempo para explicarlo en detalle cómo sale. En realidad evaluar la acción en Shell y hacer todas esas cosas de la vida, pero nos vamos a saltar. Y es básicamente que, si se dan cuenta, como estamos en 2 dimensiones, no hay una dirección transversal al plano UR. Entonces, ¿cuál es la entropía? Por ahora nos acordamos de que el dilatón era la coordenada radial. Entonces, en realidad, la entropía es como... La entropía está fijada por el dilatón en algún sentido. Entonces, en realidad, si evalúa la acción en Shell, en teorías de dilatón, normalmente esta es la definición para la entropía. Seguramente en más casos más complicados, pero para este caso es eso. Entonces, digamos que el área va a estar calculada cuando uno agarra el dilatón y lo evalúa en el horizonte evento, básicamente. Y como digo, acá hay redundancia, así que voy a setear 0, 0, y C1 lo voy a poner igual 1. Porque, si pongamos por ahora, a ver qué fue, C2, C3 igual 0, porque como dije, al final es una redundancia y puedo elegir lo que quiera. Y el C1 dejémosle arbitrario. Entonces, le va a dar que la entropía es 2pi, la constante C1 y RH. Y el RH lo puedo invertir aquí para expresar la temperatura. Y me va a quedar que la entropía es 4pi T igual C1. Esa va a ser la entropía en términos de la temperatura. Y que van a Reynolds-Nostrom, hace la respuesta lineal, le va a dar exactamente eso. Y luego, si mezclan estas dos ecuaciones, van a encontrar esta relación. Con un C1 metido ahí. Entonces, si uno es familiar con la termodinámica de agujeros negros, sabe que el C1 tiene que ser necesariamente 1. Porque esta es la ecuación de Smart. ¿Sí? Entonces, cuando uno está trabajando en la termodinámica de agujeros negros para trabajar como lo convencional, básicamente uno tiene que necesariamente apagar esto y ponerse igual a 1. Y así tiene uno la termodinámica usual de la vida. Que también se puede escribir como la ecuación de Euler en 2 dimensiones. La ecuación de Euler de termodinámica. Entonces en realidad se está comportando como un agujero negro, quiero decir, básicamente. Y hay que... Igual estas 3 constantes siguen siendo un poco confusas, ¿no? Pero... Pero igual, porque al elegir el CO y el supremo de 0, quería como con la solución trivial en B. Sí. Matando la dependencia y de complejidad. Sí, eso es raro, pero justamente hay que entender la ecuación más general para ver qué es lo que nos está diciendo. Lo que va a pasar es que la energía está seteada por el cuadrático Casimir y uno va a requerir que eso sea positivo y eso te va a obligar a que C1 siempre debe ser distinta de 0 y esta puede ser lo que sea y uno las puede matar. Pero uno no puede tomar C1 igual 0 porque si no mata la otra. Y es una condición de positividad sobre la energía, va a quedar una cosa así. Y entonces ahora ya resolvimos, ya digamos, bueno, esta cosa realmente tiene el vacío que da ese puro, y esto de acá ahora es un agujero negro, ¿cierto? En 2 dimensiones. En realidad es como... Aquí es como el espacio de Rindel, en estricto rigor, pero uno lo interpreta como agujero negro porque cuando uno lo ve de la perspectiva de altas dimensiones, esta temperatura sí tiene significado físico y sí es un agujero negro.
Entonces, como la diferencia entre Rindle y agujero negro, uno no la toma mucho en cuenta en bajas dimensiones, por la interpretación de altas dimensiones que lo hace. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es algo, es decir, ya, bueno, tenemos que entender esta función en general. ¿Qué es eso en general? Porque aquí estudiamos los casos fáciles. Entonces, hagamos. Aquí es cuando, no sé cuán familiar son ustedes con asymptotic symmetries o esas cosas. Pero voy a tratar de explicar lo mejor que puedo eso porque es re confuso. Entonces voy a poner aquí un 0. Un gran 0. ¿Ok? Lo que está pasando aquí es como si se lo explico conceptualmente antes de mandarle con la matemática. Es que uno puede hacer diffeomorfismos aquí, tal que nunca cambien las condiciones de borde. O sea, son diffeomorfismos que nunca alcanzan el boundary, y esos son realmente diffeos. O sea, pure redundancy de la descripción. Pero hay ciertos diffeos que son capaces de cambiar el boundary, y eso se va a transformar en una simetría real del sistema. Y eso son las symptotic symmetries. Y cuando uno tiene simetrías, va de un estado físico a otro. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente eso, pero de una manera, una manera un poco más simple. Pero hay que tener como familiaridad con los diffeomorfismos y todo eso para entender lo que está pasando. Entonces voy a decir, voy a partir en mi... Ya, primero que todo, si uno se va a infinito, la métrica del boundary es básicamente esto, ¿cierto? Con un L cuarto, dependiendo de sus convenciones. Esa es la métrica del boundary, ¿cierto? Entonces, si hago un diffeo en el tiempo, voy a hacer un diffeo que alcanza el boundary. Entonces, esos diffeos son físicos. Mientras que si hago diffeo en las coordenadas radiales, la mayoría de las veces no pasa nada. ¿Okay? Y ahora, aquí, debido a que yo sé cuál es la forma del dilatón, que es como radial, voy a poner un diffeo de esta manera. Simplemente porque... ¿por qué le puse prima? No sé. Entonces voy a hacer este diffeo, donde nu y c son cosas que dependen del tiempo. Entonces este diffeo inmediatamente me va a hacer algo acá, porque lleva el tiempo. Y acá hay que tener un poco más de cuidado. Entonces ahora yo voy a hacer estos diffeos y voy a imponer la condición de que no me puede cambiar el gauge. O sea que no me puede aparecer, por ejemplo, un dr al cuadrado, porque el gauge está fijo. Entonces es como un gauge fixing en lenguaje de triad gauge. No quiero cambiar eso. Entonces voy a buscar cuáles son las transformaciones de coordenadas que me preservan la forma de la métrica. Lo más importante ahí es que, bueno, aquí tienes que tomar un diferencial, le va a dar la derivada. Las primas son derivadas con respecto al tiempo. Y entonces tomé simplemente el diferencial de eso. Y cuando multiplique estos dos, me va a caer la multiplicación de este con este, y tiene que ser 1, porque no me puede cambiar esta parte del gauge. Entonces, si lo hago explícitamente, va a ser dr de u 2. Esto es pura álgebra. Un 2. Entonces, hice esta transformación de coordenadas, las multipliqué y este es el término que está ahí. Entonces, si se fijan, me da una cosa que contribuye en el tiempo. Entonces va a tener que agregarse acá. Pero acá me apareció esta mezcla. Entonces, voy a tener que elegir que nu sea 1 partido en f', para que este sea un 1. ¿Por qué? Porque necesito fijar esto acá, porque esa es mi elección de gauge, no la quiero cambiar. Entonces eso va a fijar nu' en términos de f'. ¿Okay? Entonces si meto esto acá y hago todo el álgebra, me va a quedar una cosa horrible, que poco a poco se va a ir simplificando.
Aquí, lo que hice ahí fue reemplazar el nu, tomar la derivada para poder meterlo ahí, y después este du lo meto acá. Ya. Y acá quedó la embarrada, ¿cierto? Ahora lo que digo es, mira, no me gusta el término radial porque, ¿para qué? Sí, lo puedo pitear. Entonces, para poder matar ese término radial, tengo que elegir C, porque estoy haciendo difio a mi gusto. Son difios, así que puedo hacer lo que quiera. Y cuando hagan eso, esta métrica les va a quedar r al cuadrado, l al cuadrado, más 2 veces el Schwarzian. Donde el Schwarzian, esta cosa que está aquí, va a tener que ser identificado con lo que llamé mi función u, y en la... ¿Dónde queda? Esto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que básicamente el modo que estaba aquí, que llamaba S, en realidad es la derivada schwarziana y por eso le puse S un comienzo. Y la manera en que me di cuenta de eso fue estudiando las asymptotic symmetries. En este caso hice transformaciones finitas, porque la métrica es súper fácil y se puede. Generalmente cuando uno estudia asymptotic symmetry estudia transformaciones infinitesimales. Pero acá es porque es fácil y se puede. Entonces uno encuentra... El de R flecha, el último es nu de R. ¿Dónde? ¿Dónde? De R flecha y el último término. Ah, sí, no. Sí, no de R. Entonces lo que pasó es que el modo que está aquí es el Schwarzian. ¿Ok? Y el Schwarzian es un operador de la teoría conforme de mecánica cuántica. Entonces básicamente lo que está pasando es que ese operador, que está bien definido en esa teoría conforme, es el operador irrelevante que estamos... O sea, es el operador, no es irrelevante, es el operador que estamos usando para deformar la teoría conforme y nos está dando esa acción. Entonces lo que hay que hacer ahora es... como ya sé que en esta función que es el Schwarzian, esta cosa es como una fuente, lo que tengo que hacer es evaluar la acción en Chile. Y aquí yo creo que ya todos saben, si les doy una métrica, saben calcular la curvatura extrínseca, ¿no? Espero. Entonces, la lógica de eso es que cuando hago un difio que alcanza el boundary, estoy cambiando esta cosa acá, y se está evaluando a través de esto. Entonces eso es lo que está pasando aquí. ¿Okay? Entonces aquí pongamos ahora el Schwarzian, que es la función f. Y como hice un difio en el tiempo, lo que está pasando acá es que la métrica ahora es como algo así. ¿Okay? Entonces, distintos difios me han dado distintos valores para el Schwarzian. Y eso tiene que estar obviamente mezclado con esta ecuación que está acá, de alguna manera. Entonces, lo que hago ahora es borrar todo esto. Y aquí viene una parte un poco sutil. Lo que va a decir es lo siguiente. Quiero evaluar esto en shell. Entonces, como todo es localmente cero, o sea, asintóticamente a S2, cero, ¿cierto? Me toca simplemente tomar la derivada, calcular la curvatura extrínseca, evaluar esto. Pero para evaluar eso voy a ocupar la métrica que está ahí y esta parte de acá. Y voy a decir, bueno, esta ecuación por ahora la ignoro. Simplemente voy a tomar esto y eso que está allá. Y esa ecuación que está ahí la voy a dejar arbitraria. O sea, en ese sentido está como off-shell, porque no la he resuelto. Entonces, y con eso voy a evaluar esto que está acá. Y como ya saben calcular la derivada extrínseca, lo que va a pasar es que les va a quedar, les queda poco tiempo. Perfecto. Entonces, al evaluar la acción a un shell, le queda esta acción. Y la acción de JT en el boundary se transforma en la acción Schwarzschild. ¿Cómo se escribe? Schwarz. Bueno, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno verifica que este B, que era la fuente del dilatón, realmente es una fuente. Porque al tomar una derivada funcional con respecto a I, te va a dar un operador que le vamos a dar el operador dilatón, porque tomé la derivada con respecto al dilatón. Y ese operador no es nada más que el Schwarzian. ¿Ok? Y fíjese lo que pasó.
el Schwarzen estaba al nivel de la métrica. Entonces, cuando tomé la derivada con respecto a las fuentes del dilatón, que el operador del dilatón me dio el Schwarzen. Entonces está mezclado. Y está mezclado porque estos dos términos están multiplicados. Entonces, en ese sentido, cambio con respecto a las altas dimensiones. ¿Ok? Pero lo otro, que es lo más curioso de esto, es que si ustedes toman la derivada, digamos, imagínense, dicen, no callo nada de SSFT, y tampoco cacho nada de gravedad ni esas cosas, y simplemente alguien me dio esta acción así. Está escrito al otro lado, pero esto, ¿cierto? Entonces, esta acción es una función del F. Entonces, ahora están en mecánica clásica, tercer año de física, y le digo, calculen Euler-Lagrange de esa cuestión. Y lo hacen, y les va a dar la ecuación que borre. ¿Cómo era la ecuación? Ya no me acuerdo cómo era la ecuación. Algo a todo ese. Entonces la cuestión es que le va a quedar, creo que algo así, igual que cero. Entonces aquí es algo como que más o menos inusual en holografía. No solo esta acción tiene el one point function que es el Schwarzen, pero además contiene la ecuación de movimiento del sistema. Y esta es básicamente si la reescriben en términos de la otra cosa, es la identidad de Ward del sistema. Que a este nivel ya esto estaría en el borde, ¿no? Ya me olvidé de gravedad. Entonces tiene el one point function y su ecuación de movimiento de una. Y en ese sentido es como mágico, porque normalmente en altas dimensiones se nos suele suceder. Entonces ustedes pueden calcular los one point function y los correladores que quieran en altas dimensiones, pero normalmente no les va a aparecer que de esa acción que encontraron pueden sacar la Ward identities. Porque lo que están haciendo en altas dimensiones es agarrar una solución y evalúan y encuentran cosas, ¿cierto? Pero es una solución, no una familia de soluciones. Pero en este caso, como esta métrica parametriza todas las soluciones, en realidad lo que estamos haciendo es evaluar on-shell esa métrica con toda la familia de soluciones. Y por eso es capaz de contener la dinámica del sistema. Entonces, en altas dimensiones, en principio se puede, pero es súper difícil. Y eso es lo que he gastado el último año, un año y medio de mi vida, tratando de hacer eso en algún caso. Y esa es como la idea de JT Gravity, es como a nivel, sin irse muy crazy. Porque después hay que integrar esto y hacer la integral funcional para realmente cuantizar el sistema. Pero esto es como lo básico. Y de nuevo, como les digo, quizás lo más importante es que esta cosa es súper universal. Cualquier agujero negro que ustedes tengan del mundo mundial, que tenga carga, ya sea rotación como el agujero negro de Kerr, o un agujero negro superioridad, lo que sea, o con deep brains y lo que sea, siempre pueden tomar esa teoría y en un sector bien reducido que preserve la simetría esférica o algo parecido a una fibración de la simetría esférica, le va a aparecer esto. Entonces es una cuestión ultra universal. Y cada cosa que ustedes demuestren aquí va a ser cierto básicamente para toda gravedad cuántica. Y por eso es que es tan importante. Porque acá han podido sacarle montones de cosas, así como resolver la información de la paradoja, quantum chaos, matrix models y muchas otras cosas que en este momento no me acuerdo. Entonces, es súper genial. Por eso la gente trabaja en esto y además que se puede resolver explícitamente. Ustedes le pueden poner, no sé, otro campo escalar que ya sea como materia y pueden resolver explícitamente y estudiar, por ejemplo, la operación de agujero negro explícitamente. Y entonces esta cosa, y lo otro es que si bien es cierto el operador es irrelevante esta deformación, pasa que la pueden cuantizar explícitamente. Porque cuando uno tiene operadores irrelevantes, se supone que la cuestión en QFT significa que la teoría es no renormalizable. Pero esta es una teoría cuántica en una dimensión. Entonces, aunque sea irrelevante, da lo mismo y la pueden cuantizar explícitamente, y eso es lo que hizo Witten y Stanford y Toys. Entonces, es una teoría cuántica que pueden resolver explícitamente, lo cual no es usual tener. Y un sector de gravedad cuántica en cualquier dimensión. Por eso es como tan famoso. ¿Alguna pregunta antes de...? Y con eso digo, termino por ahí, así que ahora pueden preguntar lo que sea. Pero en Schwarzschild dijiste que no se podía, ¿no? ¿En cuál? Schwarzschild. No, porque no tiene carga. Ya tiene que haber una Sí. carga o el momento angular realmente. Sí. Es Oye, Robinson, y así como naivamente, y porque no lo estoy como calculando en mi cabeza, ¿cómo evaluáis esa acción Shell con ese dilatón ahí?
Esto literalmente lo ponía aquí. Y la curvatura extrínseca de esa métrica sencilla. Y te queda un corcho gigante. Tomáis R infinito y este lo mata. Ah, pero sí finita. Sí. Por uno partido en L que está ahí. Sí. Por eso es finito. Por eso es más fácil que en otras dimensiones porque es una métrica súper sencilla. Por ejemplo, si leen el paper de Juan y Douglas Stanford, van a cachar que en un párrafo dicen que es como súper mágico que aparezca esto de acá, porque no es lo usual. Pero la explicación como ahora es porque en realidad lo que está pasando es que no estáis evaluando una solución. Si nunca, cuando yo tengo este Schwarzenegger aquí, no estoy diciendo si es un agujero negro, si es ADS2, es cualquier cosa, una familia entera de cosas, ¿cierto? Y al evaluar la acción en Shell, como es la familia entera, es capaz de darte la dinámica entera. Esa es la idea. Ahora, en altas dimensiones, ¿qué caso tú conoces en que tenga una familia entera y pueda hacer eso bien? Casi nunca. La métrica de bañados y sería. ¿Y cuál más? Y ahí encima es medio complicado. Pero es como parecido. Pero generalmente no lo puede hacer porque no podemos resolver la ecuación de Einstein casi nunca. Con Cueva tenemos como 3 casos y listo. No vamos a tener una familia entera. Ese es el asunto. Oye, y eso que comentaste para el campo escalar con masa cuadrada igual a 2, o sea, ahí solamente puedes usar las condiciones usuales de Dirichlet, no puedes cambiar a Neumann porque está fuera. O sea, yo busqué la fórmula, es menos d cuadrado sobre 4 menor que m cuadrado por l cuadrado, menor que lo mismo que menos d cuadrado sobre 4 más 1. Entonces, para d igual a 1, que está desde 2, estaría fuera sería mayor que ¿Qué piensa? 1 menos un cuarto. No me acuerdo de eso en este momento, pero sé que está. O sea, porque lo otro que dijiste de que si era de los operadores marginales, eso no afecta en nada, me parece. No Yo es- decía que no puedes cambiar de Dirichlet, no. eso no me acuerdo en este momento. Sé que en uno de los dos sectores no puede, pero ahora creo que no me acuerdo exactamente cuál de los dos sectores. Pero